Bienvenidos Juan Carlos, Martín, Mario, tres astrólogos de muy gran, ¿cómo se dice? Muy grande éxito en el mundo astrológico, muy conocidos, reconocidos, unas grandes personas. Mario, un gran amigo mío desde hace muchos años, y Martín y Juan Carlos desde hace muy poquitos años, pero aquí estamos, ¿sí? También apasionados de la astrología, con un tema que realmente en este momento pues, es supremamente apasionante, como es el tema que nos está acompañando, que son Júpiter y Saturno y la próxima conjunción que vamos a tener en Acuario. Después de casi 800 años, volvemos a tener a Júpiter y Saturno unidos en Acuario. Vale la pena recordar que ellos cumplen una serie de conjunciones cada 20 años aproximadamente en diferentes signos, en diferentes elementos. Las últimas conjunciones que tuvieron fueron en los signos de tierra y ahora pasamos a los signos de aire. Es lo que se llaman y lo que los antiguos mayas llamaban un catún. Entonces, pues vamos a hablar de eso. Ese es nuestro programa de hoy. Entonces, bienvenidos todos y pues este es un diálogo, es una tertulia. No vamos a hacer nada elaborado, sino un compartir de este conocimiento. Y pues también hablar de qué es lo que nos espera de aquí en adelante después de esta conjunción que se dice que es como la entrada a la era de Acuario, a la era de Acuario, o por lo menos un momento de gran transformación para el planeta, ¿sí? Después de todo lo que hemos vivido este año, de un año en el que estuvieron Júpiter, Saturno y Plutón, y además en algún momento se les unió Marte, juntos durante todo el año, pues, y nos trae grandes consecuencias y nos trae también grandes enseñanzas. Entonces, pues empecemos. ¿Quién Pues quiere? lo primero, no son solo tres astrólogos, son cuatro astrólogos, porque mi querida Patricia Molina, hemos escuchado tus disertaciones en estos domingos en las que te hemos invitado al canal a hablar de las lunas nuevas y demás, que ha sido delicioso. Tienes una forma de ver y de interpretar el cielo de manera muy interesante. Gracias. Así es, Patricia. Bueno, entonces hablemos de lo que viene o de lo que pasó. No sé por dónde empezamos, lo que pasó o lo que viene. Yo pienso que es importante hablar de lo que pasó y que no ha acabado de pasar, porque realmente esa configuración de enero de Saturno y Plutón es algo que nos está golpeando y que nos seguirá golpeando. Y yo veo que es importante analizar eso, no solamente desde el punto de vista de la pandemia, porque la pandemia la hemos sobreanalizado y la seguiremos sobreanalizando porque igual todavía no llega el rebrote y lo más seguro es que llegue. Pero yo lo veo bajo otra óptica y es que los que nacieron en ese momento, o sea, la generación que nació alrededor del 12 de enero del 2020, va a tener en toda su vida esa configuración y seguramente los va a marcar de una manera muy significativa. Entonces yo creo que si bien Saturno, Júpiter conjunción Saturno en Acuario no se da seguido, mucho menos se da el que acabe de pasar toda esa configuración que vimos en enero. De manera que yo pienso que de alguna manera tenemos que integrar las dos cosas, que por cierto no es nada simple. Bueno, ¿Qué opinan sobre ese enfoque? Mario, estás tocando un tema clave y es no solamente decir ocurrió una conjunción Júpiter, Plutón, Saturno, sino que está hablando de se está sembrando un tipo de conciencia
hay unos retos que estamos viviendo como humanidad a nivel colectivo y a nivel personal, porque esa configuración a todos nos queda en alguna parte de nuestra carta, entonces nos reta, nos saca de la zona de confort, pero no es como que estamos acostumbrados a veces a una, incluso en la misma astrología, a una visión muy inmediatista, como decir, uy, ya se fue Júpiter, Plutón, Saturno, ya descansamos. No, ellos marcan finales y comienzos. Entonces, de hecho, Exactamente. por ejemplo, el ciclo Plutón, Saturno, es un ciclo de cada 30, 36 años, solamente ese movimiento, pero no solamente son los 30, 36 años, sino que está hablando de una cadena, yo lo vería como un tiempo circular, no como un tiempo lineal, sino una resonancia que se hace en el tiempo. Y nos está planteando retos grandes y los que están naciendo, los niños que están naciendo ahora, traen esa información, traen esas posibilidades, porque ellos son los que van a enfrentar en 20, 30, en 20 años son mayores de edad, ¿no? Entonces, cuando vemos la astrología tan inmediatista, no podemos ver, como lo plantea Patricia, venimos de, estamos en y vamos hacia. Hay una continuidad y es bueno tener esa perspectiva y no la perspectiva tan inmediata de estamos en algo que hay que salir de esto como sea, sino más bien entender de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos y qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo. Yo creo, si quiere, pues miremos un poquito qué pasó, qué ha pasado en las últimas conjunciones, por ejemplo, de Júpiter y Saturno, cuando se encontraron en Acuario. Por ejemplo, en el año, la última conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario, que fue hacia el año 1226, era cuando se acercaba el final de la Edad Media. Estábamos acercándonos al descubrimiento de América. O sea, por eso es que tenemos que tener en cuenta que lo que decía Martín, esto no es una cosa que ya pasó la conjunción y se acabó y los efectos no se vieron, no, los efectos se empiezan a ver y se van a ver durante, no sé si 100 o 200 años, ¿sí? Por ejemplo, en el año 1226, cuando ya se acercaba la Edad Media, viene el descubrimiento de América, viene la caída del Imperio Bizantino, el fin de la guerra, de esa guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, que fue una guerra también bastante importante. Y después de que antes de esa conjunción que fue la anterior en el año 432, fue cuando se inició la Edad Media. O sea, fíjense que hay grandes cambios y trascendentales que están marcando esa unión de Júpiter y Saturno en Acuario, ¿sí? Y también en ese momento fue la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 432. El anterior ya fue en el año 363 antes de Cristo. Entonces ya ahí teníamos que remitirnos a la época de Egipto, a la época de los faraones, y el inmediatamente anterior fue en el año 1158 antes de Cristo, que fue cuando se creó el código Hammurabi, ese famoso código donde se empiezan a recopilar todas las leyes y muchas de las leyes que aún en este momento nos rigen y que también vienen del Imperio Babilónico, ¿sí? O sea, no podemos descartar que en este momento, cuando llegue la nueva conjunción, o sea, después de este año, porque la conjunción ya ha estado hecha, cuando ya se encuentren en Acuario, pues también tengamos que enfrentar grandes cambios de aquí en adelante y la humanidad de golpe no los alcanzamos a ver porque si van a ser 50, 100 años, yo creo que no vamos a estar vivos, pero la humanidad sí va a tener que enfrentarse a grandes cambios en el planeta. Mira que ahí estás contando algo muy interesante con respecto a Júpiter y Saturno, y es que ellos dos son los cronocratos, los creadores de la realidad consensuada que como social, comunitario, creamos, ¿sí? Creamos en este momento una sociedad consensuada de la economía, del dinero, de los valores. Eso habla Júpiter-Saturno. Cada vez que hacen conjunción, es como si esa realidad consensuada cambia. Cae el viejo rey, cae el viejo patrón de la forma de hacer las cosas y viene una nueva Júpiter a mostrar una nueva realidad, ¿sí? Cuando hablas de esos periodos tan largos, hablas de cuando estuvieron en Acuario,
Sí, precisamente, ¿sí? ¿Qué es Acuario? Acuario es un signo de aire. ¿Aire qué es? Es lo que nos da a nivel social la comunicación, el intercambio, las leyes, las normas. Los signos de aire son los más humanos que hay en el zodiaco. Todos son formas zodiacales animales, pero los signos de aire son formas humanas. Y entrar estos cronocratos a generar una nueva realidad en Acuario está diciendo la humanidad es importante. Tenemos que tomar el factor humano allí para empezar una nueva forma de ver la vida. Júpiter tiene un ciclo rápido de 12 años en todo, y Saturno de 29 años. Pero cuando se encuentran cada 20 años. Y cada 20 años hay unos procesos de transformación. El viejo rey debe caer. El viejo patriarcado o la vieja forma que aprisionaba eh, todas las potencialidades por tener una realidad concreta, tranquila, fija, viene Júpiter a romperla. Entonces Júpiter, Saturno cae las viejas normas morales, sociales, cae una vieja forma de ver la hasta vida, económicas. económicas, ¿sí? E ingresa el joven Júpiter, que esto es precisamente, a nivel de la psicología se habla del Cenex, del viejo sabio Saturno versus el Puer, el eterno niño Júpiter. Entonces, claro, entra esta eclosión del viejo sabio con el viejo joven, perdón, del viejo sabio con el joven nuevo, ¿sí? Y rompe una estructura. ¿Y qué pasa cuando cae el rey? ¡Qué miedo! ¿Sí? ¡Qué miedo que se cae una estructura que me tenía estable, tranquilo, un status quo, y llega una visión joven, juvenil, Júpiter, a decir lo nuevo tiene sentido? Y qué miedo porque es lo nuevo, no tiene la experticia, no tiene la sabiduría para sostener, pero lo viejo ya me estaba aprisionando tanto que me ahogaba, ¿sí? Y eso en Acuario está marcando una pauta de innovación, de cambio, pero qué miedo a lo que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, ese es el momento, ese es el 2020, ¿sí? Sí. Se rompió un esquema, pero qué miedo arrancar con lo nuevo, ¿sí? Eh, Además, ¿de dónde sacamos esa claridad para saber qué es lo nuevo, no? Como decía Mario, pues esta nueva generación, esta generación que están haciendo ahora, pues viene con unos nuevos patrones, digamos, un nuevo chip para enfrentarse a lo que está imponiendo el mundo, ¿sí? Que son unos cambios sociales, culturales, económicos supremamente importantes, pero además de importantes son grandísimos, porque pues en lo que llevamos de vida, yo creo que ninguno de nosotros se había enfrentado a una situación como la que hemos vivido en este año, ¿cierto? Totalmente cierto. Además, yo creo que hay que tener en cuenta el tema de las eras. En el paso anterior de ese, de ese Júpiter-Saturno en Acuario, estábamos en la era de Piscis y ahora estamos en un proceso de evolución de Piscis a Acuario. Y además, lógicamente, estamos hablando de una época en donde no se conocían ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, pero eso no quiere decir que ellos no estuvieran haciendo su oficio. Yo pienso que precisamente en esa época del año 1200 y algo, cuando hubo esa configuración, nos estaban dando un mensaje de prepárese porque la próxima vez que nos encontremos nosotros, ahí sí va a ser de verdad Acuario. Entonces, yo creo que eso le da un poco más de énfasis a esta configuración por estar iniciándose la era de Acuario. Eh, Exacto. Hay varios elementos acá que hemos mencionado entre todos y los voy a tratar de retomar. Patricia, tú señalas esta conjunción con momentos cruciales de finales, como lo señala Juan también. El viejo modelo Saturno se satura y llega Júpiter a renovar, que lo tenemos en la mitología como el enfrentamiento entre Saturno tratando de impedir
que lo destronen, arma una guerra que es contra Júpiter, contra su hijo, que finalmente pierde. O sea, la posición extremadamente miedosa frente al cambio está condenada a desaparecer. Entonces nos está hablando de abrir la conciencia a lo nuevo. Tú nos estás hablando de estos ciclos, con lo más reciente, entre comillas, es el comienzo de la Edad Media y el final de la Edad Media. Pues nosotros nos estamos enfrentando a lo que viene, un desafío grandísimo, que es la inteligencia artificial, que eso lo tenemos aquí a 10 años. ¿Qué vamos a hacer como humanidad con los puestos de trabajo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, nos está diciendo, no podemos negar la tecnología, pero tampoco podemos deshumanizar la tecnología sin tener en cuenta a 7.500 millones de seres humanos, donde la entrada de la inteligencia artificial puede anular muchos puestos de trabajo. Entonces tiene que haber una De hecho, ya los está reformulación. haciendo, ¿no? Sí. De hecho, Entonces, ya los está anulando. claro. Y la misma entrada del coronavirus ha obligado a que entremos más en el campo de la tecnología. Por ejemplo, estas reuniones, pues tendríamos que encontrarnos en un lugar ilimitados a un espacio-tiempo Saturno, pero precisamente nos estamos liberando del espacio-tiempo a través de estas tecnologías, pero eso implica un abrir la conciencia a lo nuevo, es decir, necesitamos aprender la tecnología, pero también no podemos anular lo bueno de Saturno, que es la experiencia, la sabiduría, que no importa si es la tecnología o estamos en el comienzo de la Edad Media, hay unos principios fundamentales de la sabiduría que se necesitan mantener. No importa, si tú lees a Sócrates o a Hipócrates o a los grandes sabios iniciados de todas las culturas, y los leemos en esencia, son válidos siempre, porque están hablando de principios fundamentales de cómo funciona la naturaleza. Eso no cambia. Lo que cambia es la forma en que vamos a vivir o expresar. Y me llama la atención, tengo por maña, por costumbre, cuando hay estas configuraciones, mirar qué pasa en el mundo, qué está pasando en el mundo. Les recomiendo buscar en YouTube el discurso del vicepresidente de Bolivia, que se acaba de posicionar, un indio aymara. Impresionante el lenguaje que utiliza de hermandad, de rescatar todo el conocimiento de los antiguos pueblos, ese Saturno, de una manera nueva a Júpiter. Y esa combinación Júpiter-Saturno, visto en el lado creativo armónico, es conciencia entre la forma Saturno, es la conciencia, la valoración de que esos principios siguen siendo válidos, los principios de las antiguas culturas, no solo americanas, sino en Europa, en Euroasia, en África. Nosotros vamos a necesitar llamar a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta a decir, oiga, ¿cómo es que es? Este hombre, el vicepresidente de Bolivia, nos está diciendo, mire, se trata de no de limitar el desarrollo tecnológico, pero tampoco de anular los límites que nos pone la naturaleza, sino de encontrar un puente. Entonces, esa conjunción leída de una manera más integrada nos está hablando de superar unas tareas. ¿Cómo superamos una tarea? Con la experiencia, con lo válido de Saturno, no con el miedo ni con la rigidez al cambio, sino con retomar la sabiduría del tiempo aplicada a los nuevos retos que nos habla Júpiter. Porque nosotros no podemos decir la tecnología hay que anularla, pero tampoco podemos desconocer que si estamos agrediendo a las montañas, a la naturaleza, al ser humano, pues la tecnología nos hace daño y nos arrasa, nos estamos suicidando como humanidad o nos podemos beneficiar como humanidad. Entonces esta conjunción nos habla de unas exigencias, que es Saturno, con el poder, unas exigencias de perfeccionar, de coger los grandes principios del pasado, nutridos por estas culturas milenarias, con la ciencia y la tecnología de los grandes científicos de nuestro tiempo. Tiene que haber una conjunción, no es anular el uno al otro, para poder desarrollar una conciencia más jupiteriana, más holística. Claro, también tenemos la otra posibilidad, que es pretender agarrarnos al pasado, pero Saturno perdió la batalla en la mitología, ¿no? Entonces, Sí. esa no es la salida es otra. La salida. Y siempre se da que cuando se enfrenta lo viejo con lo nuevo siempre gana. De hecho, estamos viendo una cuadratura de Saturno con Urano,
Y Urano realmente apareció para ayudarle en su trabajo a Júpiter, que era el que tenía que hacer eso cuando todavía no contábamos con Urano en nuestras técnicas. Todo lo que mencionaba Juan Carlos sobre cómo Júpiter empujaba a que hubiera nuevos enfoques, ahora está mucho más marcado por la actividad de Urano. Y esa cuadratura que se da más o menos al mismo tiempo, si miramos un escenario en un periodo un poco más amplio, la cuadratura de Saturno con Urano realmente es la que está contribuyendo a que se den todos esos cambios que mencionaba Martín. Yo creo que eso es parte de lo que tendríamos que analizar, porque si miramos solamente una parte de las configuraciones que hay, podemos pasar por alto la seriedad del cambio que estamos enfrentando. Realmente Urano está haciendo un trabajo que quizás no hemos tenido suficientemente en cuenta. Yo creo que Urano está por el ladito vigilando su espacio, ¿no? Pues Urano es el regente, Urano llegó para ser el regente de Acuario, pero yo tengo la teoría de que Urano, la energía de Urano cuando fue castrado era una energía completamente sexual, pero era constructiva y destructiva al mismo tiempo. Era era constructiva porque creaba seres, pero era tan destructiva que él mismo le tenía miedo a esos seres, que le tenía tanto miedo que los tenía que encerrar, ¿sí? Entonces, cuando él es castrado, queda inactivo hasta que llega el momento en el que durante toda esa inactividad tuvo que concentrar esa energía y desarrollarla de otra forma, como una forma de pensamiento, como una forma de transformación, de creación, como aparece en este momento y como nos lo muestra, por ejemplo, lo que es Acuario en este momento. Es una forma de pensamiento y de transformación que nos invita a transformar el mundo, ¿sí? Pero cuando están en cuadratura los dos, pues todavía está la lucha entre los dos, el miedo a que las nuevas creaciones de Urano todavía no sean del agrado de Saturno, por ejemplo. Entonces, todavía no, por eso en el momento en el que se da y el paso de Saturno por Acuario, no va a ser un paso tan fácil como que, bueno, ya llegamos a la era de Acuario y estamos todos, ya trascendimos y en conciencia y no sé qué. No, va a ser un cambio en el que Saturno también va a tener que cambiar, como decía Martín, pasar ese puente y soltar su poder poco a poco para que el joven Júpiter empiece a tomar ese poder y empiece a también entre dentro de esa lucha de poder y sepa lo que realmente es el poder y qué puede hacer con ese poder. Sí. Digamos que la charla es como cuáles son las herramientas para esto que viene con esta conjunción, ¿no? Y yo creo que es interesante analizar que Júpiter y Saturno, como son los creadores de nuestra sociedad o de la visión, ¿qué ha pasado en los últimos 200 años? En 200 años ha tenido conjunciones en elementos de tierra, haciendo que la realidad consensuada sea lo objetivo, lo concreto, la materia física, la tierra, ¿sí? Antes de pasar esos 200 años de tierra, tiene digamos como un rebote que fue en 1980 cuando hizo la conjunción en elemento de aire similar a la que tenemos ahora, que vamos a tener ahora en diciembre 21, que nos habla un poco de las puertas de lo que viene con esta nueva realidad consensuada social. Cuando tuvimos esa conjunción en 1980, 81, ahí apareció la pandemia del SIDA. Ahí de moda estaba ya no
el tapabocas, sino el condón, el preservativo. Todo el mundo era con el Algo se tema del tenía que preservativo. tapar. Algo se tenía, sí, sí. Y como era en Libra, que es Venus, que es las relaciones, pues tenía que ver con lo sexual, con lo erótico, con el género, con las relaciones, ¿sí? En 1980. En este momento vamos a tener la conjunción en Acuario y habla algo similar. Para poder ver hacia el futuro con astrología, nada mejor que ver hacia el pasado, porque es el mismo ciclo, es un helicoide que nos va mostrando la misma situación, pero en un proceso evolutivo más avanzado. Lo que vimos en el 80 fue la expansión de la era de los computadores. Ahí en 1981 IBM empezó a comercializar de una manera masiva los computadores. Y de ahí empezó a arrancar un poco el tema de las comunicaciones y fue todo el boom en esa época del 80 al 2000, en ese ciclo de las .com y bueno, cuando ya después en el 2000 se cayeron las .com y todo esto en la bolsa. Pero eso mismo nos muestra un poco la realidad de lo que viene a ser Júpiter, Saturno en Acuario. Es como el impulso de las comunicaciones ya en un nivel más avanzado. Seguramente lo que vienen en estos años, en estos 20 años siguientes, va a ser ya pues, las computadoras cuánticas y unas supervelocidades en muchos niveles y un avance tecnológico enorme, que fue la antesala que nos dio 1980. Pero lo que sí hace Júpiter, Saturno, siempre que se encuentran, es que muere una antigua realidad. Por ejemplo, en el 80 lo que murió y lo que nació, ahí fue Ronald Reagan el que pasó como presidente y él empezó a abrir la puerta al neoliberalismo y empezó a abrir la puerta a los tratados de libre comercio y se abrió todo un panorama aéreo. Aéreo me refiero a Libra, de esa negociación social, de ese intercambio que posteriormente nos viene a mostrar ahora la pandemia que esa globalización no sirvió para nada, porque en plena globalización se acabaron los antibióticos porque el productor era China y entonces ya no, China no produce y pues nos fregamos todo el mundo, ¿sí? Y es como una reevaluación también de esto. Lo que viene a hacer esta conjunción precisamente es a reevaluar todos esos viejos conceptos, a hacer una nueva forma de negociaciones, de política, de interacción, viene a ser un cambio radical. Y más aún, como lo decía Mario en un principio, de como Plutón y Saturno hicieron la conjunción también, lo que está haciendo Plutón con Saturno también es que esta fachada social y esta forma de hacer las cosas está caduca. Esto tiene que morir, y si no muere esa forma, nos estamos matando como seres humanos. Entonces también este proceso uniendo ahí todo, Urano en Tauro y uniendo también esa conjunción Saturno-Plutón, la pandemia y todo termina siendo una invitación a tomar conciencia de que estamos matándonos por un ritmo económico frenético, absurdo, y que la pandemia lo que nos ayudó fue a ponernos en ese contraste. Frenen, esto se va a desbocar, esto ya estamos en vía de extinción si no hacemos algo. Y creo que lo que viene a hacer precisamente Júpiter, Saturno, es a modificar esa sustancia para abrirnos los ojos, conciencia, que es el eje Leo-Acuario, abrir la conciencia de que si no hacemos algo nos vamos a morir como seres humanos. Nos Y a vamos a eso vale extinguir. la pena agregar que la próxima conjunción de Júpiter-Saturno se va a dar en el 2040. Eso va a ser a finales de octubre del 2040. Para esa época, los que nacieron durante todo este periodo complejo van a estar ya empezando a ser adultos y a pelear su campo en la actividad en todos los sentidos de la humanidad. Entonces, no son coincidencias, viene otra vez un encuentro en un signo de aire y viene precisamente cuando los que acaban de nacer llegan a una edad donde ya empiezan a tener un peso en la forma como funciona la humanidad. Yo creo que eso puede ser muy significativo también. Sí, Ese encuentro de Júpiter y Saturno, como lo señala Mario, la cuadratura
porque la cuadratura en la astrología mundial tenemos dos cuadraturas, una de crecimiento, cuando empieza la conjunción hacia adelante, y otra, la del decrecimiento, que es cuando el sistema está entrando en crisis, no para crecer, como la primera cuadratura hacia adelante, sino para acabarse. Sí. Y entonces, el año entrante, 2021, 2022, tenemos que entenderlo, que lo que está ahí planteándose no es volvamos atrás, hacer lo mismo que hacíamos atrás, porque eso lo va a intentar hacer Saturno en Acuario, tratando de que se mantenga lo establecido con las mismas ideas. O sea, nosotros necesitamos un cambio de mentalidad, no solamente los que dirigen la sociedad o los distintos ámbitos de la sociedad, sino cada uno de nosotros necesita un cambio. No podemos decir el cambio no llegó, sino necesitamos reconocer nuestras resistencias personales y colectivas frente a este proceso, porque no va a ser con los viejos líderes, con las viejas formas de hacer las cosas, como vamos a poder resolver estos retos que no habíamos enfrentado. Sí necesitamos la sabiduría de Saturno, la sabiduría, no el miedo a perder el control, a no soltar, a quedarnos en la rigidez, ese nos va a hundir. Necesitamos ir ablandando esa parte. Tampoco le podemos entregar las riendas a los jóvenes porque son jóvenes y tienen toda la fuerza de la vida, eso es valioso, pero necesitamos esa comunión entre la ciencia, lo más novedoso de la ciencia, con lo más ancestral de todos los sabios, de todas las culturas, de América, de Europa. Necesitamos hacer esa amalgama, necesitamos sentarnos, yo veo en el futuro, sentándose con los grandes sabios que tienen la tradición oral, que no saben español, no saben inglés, pero saben las leyes de la vida, como se decía en la antigüedad, que han recibido del labio oído una tradición oral y que la practican en la vida diaria, como son para nuestra América, son nuestros sabios ancestrales que son tesoros vivos de esas tradiciones, y decirles, venga, ¿qué es lo que ustedes saben? Y del otro lado, esos sabios ancestrales también necesitan entender qué es lo que la ciencia, el avance, plantea para encontrar una posibilidad de fusionar o de crear, que ahí está precisamente Plutón acompañando, es decir, creación. Porque esa cuadratura de Saturno, que va a cerrar el ciclo sobre Urano, nos está diciendo que va a haber unas grandes resistencias, tanto personales como colectivas, y necesitamos empezarlas a reconocer. Y uno de los primeros impactos, así como nos comentaba Juan, estuvo Reagan, Margaret Thatcher, que abrieron toda una era que era necesaria. Y ustedes ven que en esa época de los 80, ¿qué empezó a ocurrir después de la conjunción Júpiter-Saturno, Saturno-Plutón, que haya ocurrido en el año 83? Sobre el ciclo Urano, la triple conjunción Urano-Neptuno-Saturno en Capricornio, en el 88-89 se cayó la Unión Soviética, se cayó el muro de Berlín. En astrología clásica se ha dicho, en la astrología mundial, que el ciclo Neptuno-Saturno está asociado a los movimientos socialistas y revolucionarios. Y entonces, ¿por qué se cayó la Unión Soviética? Eso habría que redefinirlo. Porque Neptuno-Saturno está hablando desde lo que hemos excluido, no importa si es capitalismo, socialismo o neoliberalismo, necesitamos incluirlo porque si no la necesidad de sanar va a diluir a Saturno, al sistema. Y la conjunción Saturno-Neptuno la tenemos aquí en 1924. O sea, ya la tenemos aquí enseguida. Y precisamente en la Carta de Colombia ocurre 2024. sobre el nodo sur y sobre la luna. Nos va a decir, 2024, perdón, nos va a decir, ¿vamos a seguir violentándonos o vamos a ablandar esto y a darle una salida nueva? Entonces, necesitamos entender que estamos en época, como cuando una mujer está en trabajo de parto. No ha nacido el bebé, pero están los estertores. Y estamos en el momento más cuidadoso, porque el bebé puede morir o puede morir la madre. Tenemos el cambio climático encima, ¿no? Estamos pensando que chuleamos el coronavirus y listo, a seguir en la misma rumba. Nada que ver. Esto no. Tenemos muchas cosas, muchos sucesos durante este último tiempo, sobre todo durante este último año, que tendríamos que analizar, ¿no? Porque fíjense que empezamos el año con un atentado muy importante, que fue el atentado al primer ministro de Irak, ¿sí? Que eso hubiera dado para una guerra, pero como llegó el coronavirus, todo quedó ahí como en stand-by, ¿sí? Pero después llega todo el cuento del COVID y fuera de eso empiezan todas las guerras sociales, raciales,
homofóbicas, una cantidad de luchas que hay ahí detrás, en nosotros mismos, en Colombia, todas las luchas con todas las muertes que hemos tenido de nuestros indígenas, de nuestra cultura, ¿sí? También aquí hemos tenido las marchas que venían haciéndose paulatinamente hasta febrero, se vieron suspendidas desde marzo hasta este momento, todas las marchas que ya estaban programadas, ¿sí? O sea, hay una cantidad de cosas represadas en este momento que en algún momento, cuando vuelve otra vez a ver la confianza para salir y todo, el permiso para nuevamente podernos mostrar ante el mundo, pues seguramente se van a reactivar, ¿sí? Pero se tienen que reactivar de una forma diferente. La pelea no es la misma del año pasado a la que se tiene que dar en este momento. La pelea en este momento tiene que ser más inteligente, tiene que ser, o no tiene que ser pelea, tiene que ser una búsqueda de la igualdad y una búsqueda de los cambios y de la transformación. Fíjate que ese es un tema particularmente de las conjunciones Júpiter-Saturno, en donde como Júpiter viene a romperle el esquema a Saturno, se sale, digamos, de los límites todo lo que estaba contenido, todo lo que estaba reprimido, ¿sí? Entonces salen las marchas, sale a nivel interior y a nivel personal, a nivel psicológico, sucede eso mismo. Es decir, ¿por qué tengo que aguantarme siempre lo que el otro exige de mí? ¿Por qué tengo que aguantarme siempre una norma moral o un deber ser que me han dicho que debo ser así, debo portarme de esta forma, o debo ser juicioso, o debo ser de alguna forma Saturno? Y viene Júpiter a decir, no, tú puedes ser lo que quieras y lo que necesites. Entonces, esa misma, el viejo rey debe morir. Y es lo que estamos viviendo a nivel social y colectivo. Se está muriendo un esquema, una forma, pero a nivel individual eso genera mucho caos, mucha angustia, porque así se muera el rey malo, el rey autócrata. Qué miedo, ¿qué va a pasar con el pueblo si se muere el rey? ¿Sí? Entonces, de la misma forma pasa a nivel interior. A nivel interior estamos dejando una forma de ser. El mismo coronavirus nos ayudó a nivel global en ese mismo proceso. Ya no está el jefe o no está la situación que estaba presionando, entonces empiezo a verme quién es mi familia, me empecé a reconocer en la cuarentena con quién es que vivo, quién es quién, ¿sí? Y se rompen unas estructuras, ¿sí? Ese paso en la mitología se ve cuando Cronos se come las piedras creyendo que es su hijo. Él vomita todos los hijos que tenía dentro, pero ahí hay un tiempo de receso, que es un poco lo que ha sido el 2020, que todavía no sale el nuevo rey, todavía no muere el viejo rey, estamos como en un sinsabor de ¿qué vamos a hacer? Esos son los aspectos Júpiter-Saturno cuando están en la carta natal de una persona. Son preguntas como ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde es que le apunto yo en la vida? ¿Qué es lo que me hace feliz o qué es lo que me contiene? ¿Sí? Porque se está cayendo una estructura y está iniciando una nueva. Y lo nuevo no le vemos la suficiente habilidad para contener y mantener en el tiempo. Pero lo viejo ya me está saturando y me estaba aplastando, ¿sí? Pero ahí es ese limbo de, ¿y entonces qué voy a hacer? Es toda una serie de cuestionamientos internos profundos, filosóficos, que es precisamente lo que habla Júpiter-Saturno, que son los planetas que están en los límites de lo personal con lo transpersonal. Es la filosofía de la vida, el cuestionamiento interno y profundo de hacia dónde es que le voy a apuntar en mi vida. Pero es un momento de crisis, de cambio, de transformación. Es un momento de crisis y de cambio que tiene de paso una perspectiva muy, muy optimista, porque muere el Saturno de Capricornio y nace el Saturno de Acuario. Entonces, otra de las características que tal vez no hemos mencionado de Saturno es que Saturno estructura. Cuando muere el rey hay un desorden hasta que viene un nuevo rey. Entonces, en cierta forma, Saturno tiene un papel muy importante en este momento, que es estructurar
todas las cosas nuevas que vienen. O sea, nosotros ahorita al empezar la reunión lo estábamos viendo, hemos estado utilizando herramientas tecnológicas, pero de todas maneras no nos sentimos tan cómodos y tenemos que ganar experiencia para manejarlas con toda comodidad y como si fuera algo autóctono, algo que nace naturalmente de nosotros. O sea que realmente yo creo que Saturno, aparte de ser el rey muerto, también tiene un papel importante en ser el rey puesto, que va a dar un poco de orden, y eso se ve mucho con el tema de las redes sociales. Seguramente ustedes han leído que en esta época se está cuestionando mucho el mal uso de las redes sociales y cómo las falsedades pueden coger un impulso y jugar un papel clave en el tipo de cosas que suceden, porque están completamente salidas de madre. Entonces, se necesita estructura para que las cosas positivas de las redes sociales no sean anuladas por los usos abusivos de esas mismas tecnologías nuevas. Las redes antisociales fue lo que se volvió. Sí. Mira, hay una cosa y es la famosa estrella de Belén se ha asociado a la conjunción Júpiter-Saturno precisamente. Y para los antiguos eran los dos grandes dioses. En algunas tradiciones espirituales, Saturno es el maestro del rigor, o sea, la tradición, los rituales, lo que conocemos, lo que nos ha enseñado el tiempo, el pasado, la experiencia. Y Júpiter es el maestro de la benevolencia, de la apertura. Y en algunas tradiciones espirituales hay que honrar esas dos columnas, la columna del rigor o de la sabiduría ancestral y la columna de la benevolencia, que es la fuerza de lo nuevo. Y la conjunción Júpiter-Saturno, precisamente cuando ocurre, nos está llamando la atención sobre esa posibilidad de el nacimiento. Por eso los tres reyes magos en el mito dice, estaban siguiendo la estrella de Belén. Y cuando nace ese rey que estaban esperando, que en el cristianismo es Jesús, que parece ser que esa conjunción ocurrió en Leo, cerca de la estrella Regulus, que era el rey de los reyes. Entonces lo primero que dice después Jesús es, mi reino no es de este mundo, que es un poco lo que dice Mario. Oiga, no es lo mismo del pasado. Los que estaban esperando que de la izquierda, de la derecha, el Júpiter Saturno les dice, esto es para otra cosa, esto es otro nivel, esto ya no es el pasado, ni voy a funcionar para el pasado. Los judíos esperaban un rey vengativo que los reivindicara, que los liderara, un guerrillero, y les dice, no señor, mi reino no es de este mundo. Entonces necesitamos verlo en ese sentido, necesitamos entender que todo el conocimiento, lo que ha funcionado el pasado, que sigue siendo válido, no es para mantener el pasado, ni lo nuevo que llegó es para armar el desmadre porque esto está patas arriba. Necesitamos entender, eso nos habla Saturno, nos dice, necesitamos tiempo. Y ese tiempo está ya definido en la cuadratura que viene de Júpiter-Saturno en el 2024. O sea, en 4 años esa cuadratura se va a dar en Géminis y en Piscis. O sea que el mensaje en cierta forma es aterricen y fluyan. Mira, yo creo y ojo con la comunicación. Sí. En el historial que se hace en astrología mundial de Júpiter-Saturno conjunción aparecen muchos acuerdos, la posibilidad de sentarse a hacer acuerdos. Y creo que con la cuadratura de Urano-Saturno que viene el año entrante, en vista de la situación económica que hoy hablaba con una persona precisamente del País Vasco, me decía, mire, nosotros todavía no estamos sintiendo el impacto económico porque las ayudas nos las están dando y se acaban en 6 meses. Cuando se acaben esas ayudas, porque no hay gobierno que aguante subsidie y subsidie, los que subsidian, porque los que no tenemos subsidio, pues nos toca es jornalier. Entonces, yo creo que el primer tema va a ser cómo manejamos la situación económica global. ¿Cómo hacemos sostenible? Porque tenemos una alta tasa de desempleo en todas partes del mundo, más el desafío de la tecnología y las nuevas formas de hacer negocios. Eso nos va a obligar
el año entrante y el 2022 a sentarnos a mirar cómo se logran ciertos acuerdos, cómo se resuelve la puja que hay entre China, Rusia, Estados Unidos por crear un nuevo sistema económico, porque el sistema económico actual, manejado a través de los bancos, más el neoliberalismo, se quebró. Esa es la realidad. Se quebró, no es sostenible. Hay que entrar a inventarse un nuevo sistema válido. Están las criptomonedas, las nuevas formas de comercio, pero no hay ninguno en el ambiente, en el horizonte, diciendo, este es el sistema. Y creo que vamos para allá en los próximos años a decir, uno de los acuerdos es el sistema económico mundial. Otro de los acuerdos es el manejo de los recursos naturales. ¿Cómo vamos a hacer para no impedir el crecimiento tecnológico, pero sin acabar la Amazonía? ¿De qué nos sirve llenarnos de millones si nos estamos matando? Y matando el futuro y negándole el futuro a las nuevas generaciones. Y otro de los acuerdos es que ha quedado en evidencia, es que no importa si eres del país del primer mundo más desarrollado o del último mundo, el coronavirus no respeta estratos, ni las pandemias que pueden venir, que algunos investigadores están hablando, dice, es que nos hemos metido a la selva, no estamos habituados. Esa globalización desmesurada, sin reglas, sin Saturno, pues ha generado una serie de evolución de los virus, pero también el calentamiento global es cómo vamos a manejar si se llegan a presentar futuras pandemias. No nos pueden coger otra vez a punta de miedo, escóndanse en la casa porque eso sería fatal. Necesitamos protocolos nacidos de la experiencia que acabamos de tener, más lo que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, para entender que esto no se maneja a punta de miedo, porque el miedo va a generar violencia, sino a punta de conciencia, de autocuidado, de cuidado colectivo. O sea, hay varios acuerdos que necesitamos hacer, y en la vida personal nos toca sentarnos en esa área de la vida, decir cómo son los nuevos acuerdos acá, cómo le contribuyo al planeta a través de mi propia vida haciendo unos ajustes necesarios. Exactamente. Y fíjate que hay mucha gente inquieta con esas nuevas normas que tienen que surgir de esta experiencia, ¿sí? Entonces están todas las preguntas acerca de la vacuna, qué va a pasar en los próximos 2 años con este virus, si realmente se va a poder controlar, si vamos a poder volver a una normalidad, entre paréntesis, porque yo no creo que volvamos a una normalidad como la que estamos viviendo, a una anormalidad. Anormalidad. Me acabo de fijar que cuando yo planteaba lo que viene en el 2024, se me chispoteó el tema de los elementos. En realidad no va a ser tierra, agua, sino aire, agua. O sea que el nombre del juego no es aterrice y fluya, sino piense y fluya. Sí. O como dicen los indígenas, un piensaciento. Ok, bueno, y a esto a nivel como global, pero a nivel personal, la cantidad de gente que está esperando que llegue la vacuna como si esa fuera la salvación o la única salvación, cuando realmente la vacuna, yo personalmente pienso que puede ser un placebo, ¿sí? Que lo que realmente tiene, o sea, el cambio que realmente viene tiene que ser de conciencia. Y no nos lo da una vacuna. Y si miramos toda la historia de las pandemias, la única vacuna que ha funcionado en todas las pandemias que ha habido en la humanidad ha sido la del sarampión, la de la viruela. La única vacuna. Y la otra es lávese las manos y tenga aseo. Eso salvó. A ver, es que detrás de la vacuna lo que hay es un mega negocio económico de 7.500 millones de personas. Entonces, voy a ser aquí como un poco atrevido. Por eso nos tenían que meter tanto miedo, porque está empezando a salir a la luz en Europa, sobre todo los médicos que están diciendo, oiga, tampoco es así tan grave como nos lo están planteando. ¿Dónde están los millones de muertos? Lo que plantea Mario, las redes antisociales con la desinformación, los primeros días del confinamiento era muerte, 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 millones de muertos, el pico, las UCI, sí, ok, estamos entrando en una situación, pero no tenía la magnitud, es lo que se está empezando a ver, no estamos desconociendo ni siendo negacionistas,
Pero esto ya está empezando gente desde la ciencia a cuestionarlo, la forma en que se ha manejado, en que se ha tratado de, de manipular, porque es un negocio de 7.500 millones de seres humanos, un negocio jugoso donde están las multinacionales compitiendo a como dé lugar para hacerse a ese mercado mundial. Y es una vacuna, es un cambio de conciencia, es más bien, no es buscar un placebo, quíteme el problema, sino qué fue lo que hicimos. Eh, yo, Exacto. yo creo que mirándolo a nivel individual, pues más que a nivel global, la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario es una fuerte invitación a derrocar el autócrata que cada uno lleva adentro, exigiéndole una forma de ser que viene de lo moral, de lo social, de lo colectivo y no de lo individual. Es una invitación formal a conectar con nuestra propia naturaleza, qué es lo que realmente quiero, no qué quieren los otros de mí o qué quiere lo social de mí, sino qué es lo que yo necesito para mi propia vida. Esas, a nivel ya individual, donde cae esa conjunción en el horóscopo de cada uno, lo que está invitando es, permítete pensar de una forma distinta, rompe un esquema social y moral y familiar y unas lealtades familiares que ya no tienen sentido y date la oportunidad de abrirte hacia una nueva posibilidad de tu ser. ¿Sí? El dios Saturno era antes, en los antiguos lo nombraban como el dios de la tierra y el dios Júpiter, el dios del cielo. ¿Sí? Estos dos se unen para hacer un cambio radical en donde se le dice al dios de la tierra, estas formas que tenías de ser están caducas, déjalas ya. ¿Sí? Y date la oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes. Un poco es la imagen del puer eternus, el niño sabio, que es la imagen del tarot del loco, ¿no? Que está con un perro afuera, con su mochila de pertenencias y dando un paso al vacío. Es un poco ese Júpiter haciendo conjunción a Saturno diciendo, cree en las nuevas posibilidades, cree en la nueva forma de hacer las cosas, ingenia nuevas situaciones, cae en el grado cero de Acuario, que es la creatividad en pleno, que es la iniciativa, que es la ingeniería, que es también cómo voy a solucionar problemas nuevos. Entonces pienso yo que sin desmeritar todas las situaciones sociales, creo que el cambio realmente viene a hacerse a nivel interno. Dejemos el autócrata que nos estaba machacando, que nos estaba aplastando con una forma de hacer las cosas que ya está caduca. Yo lo veo también como la posibilidad de que cada persona, de acuerdo a la ubicación de ese Júpiter y ese Saturno a nivel individual, tenga la posibilidad de decir, bueno, ¿dónde está mi poder personal? ¿Cómo hago para sacar ese poder personal? ¿Cómo hago para moverme cuando he estado paralizada por el miedo durante mucho tiempo, durante muchos años y no he logrado que mi vida fluya? Entonces, ¿de dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro esa posibilidad de desarrollarme y de matar ese límite que no me ha dejado actuar en la vida? Entonces, yo esto pienso que es una invitación también a que cada persona se revise a sí misma, revise su carta, su horóscopo y pueda decir, bueno, aquí es donde yo tengo que actuar, aquí es donde yo tengo que hacer conciencia, aquí es donde yo tengo que hacer el equilibrio que aprendí de Saturno en todos los años que llevo de vida, porque Saturno me ha enseñado y puede ser el más malo del paseo, el que se tragó todos los niños posibles, pero me ha enseñado y me ha ayudado a tener límites. Y yo he aprendido a traspasar esos límites gracias a que él ha estado ahí. Pero ¿dónde está ese poder que me ayuda a pasar esos límites y a no quedarme paralizado frente a los límites? Entonces, igual es para el planeta, igual es para el planeta. ¿Dónde está el poder personal de toda la unidad de los seres humanos que estamos habitándolo en este momento para poder traspasar los límites que no nos han dejado
evolucionar y que nos han de golpe invitado es más a matarnos que a trascender. Yo creo que ese punto es muy importante porque realmente lo que viene va a depender en gran medida de esa reflexión individual de cómo puedo yo acoplarme y contribuir a este cambio que se está viviendo. Y ese acoplarse y aprender a vivir el cambio implica poner un granito de arena, que es lo que quizás ha faltado a nivel político, porque lo que hemos visto es un crecimiento impresionante de los enfoques populistas que básicamente a lo que juegan es a anular la individualidad de la gente, decir lo que la gente quiere oír y una vez que tiene el poder, la gente no cuenta. De manera que ese riesgo que representa el populismo definitivamente va a poderse controlar si cada quien hace ese análisis personal que plantea Patricia. Esa puede ser otra óptica importante de cómo va a cambiar o debe cambiar, porque si no pagamos los platos rotos, el enfoque de las sociedades respecto al manejo de la política. Sí, en este momento la invitación es a no comer cuento. Precisamente el símbolo de los dos maestros, el maestro del tiempo Saturno, el maestro inmune y el maestro joven Júpiter, nos están hablando de, miren precisamente adentro, no tanto los referentes del pasado. O sea, esta situación no la vamos a resolver con los mismos líderes, con las mismas propuestas. Pueden ser personas jóvenes, pero con las mismas propuestas no vamos a resolverla. Necesitamos tener la humildad, porque Saturno habla también de la humildad. La experiencia nos enseña a ser humildes. Humildes no es humillación, es decir, toda la serie de ejercicios que hemos hecho nos han permitido reconocer una serie de errores y sobre esos errores, que es Júpiter, ver, valorar cómo los enfocamos de una manera diferente. No puede ser los mismos señores que han gobernado con las mismas cuentos populistas de derecha o de izquierda los que nos van a sacar de la crisis. No puede ser la gente todavía creyendo que el gobierno nos va a salvar. Hay que empezar por reconocer que cada uno es responsable de su propia realidad y a la vez, en la medida en que contribuimos a solucionar nuestra realidad, en nuestro contexto, estamos contribuyendo a la conciencia colectiva. Porque a veces esperamos que sean los gobiernos, pero el primer gobierno es el de mi vida. Y de hecho esa conjunción existe en algún ámbito de mi carta, de mi vida, y me va a generar una fricción. La crisis del coronavirus, Saturno, Plutón, Júpiter, no necesariamente es que todos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir, pero sí nos está diciendo en un eje, en unas casas, en esta área de la vida tienes que morir. Algo que ya no es obsoleto. Plutón es eliminar lo no esencial. Hay algo que se ha enfatizado muchísimo con la conjunción Saturno-Plutón, es como, una alumna en estos días me lo decía, la catastrofología. Muchos videos de astrólogos muy buenos se dedicaron fue a hablar de catástrofes, van a salir los militares, se va a caer el internet, se va a caer la bolsa. Eso puede ocurrir, nadie lo está negando, pero miremos el otro lado. ¿Qué ha pasado? Hay que hacer una revisión de la astrología mundial y revisar qué ha pasado cuando han ocurrido estas conjunciones. ¿Qué bueno ha pasado? ¿Qué ha emergido? Porque también tenemos en el otro sentido que Júpiter, Plutón, Saturno está indicando la entrada de una nueva conciencia. Lo que tú señalabas, Mario, estos jóvenes en 20 años son los que van a empezar a tomar control del planeta. Y ellos son los que vienen con la nueva mentalidad y están naciendo ahora. Estos jóvenes pueden nacer o en medio de una sociedad miedosa o en medio de una sociedad creativa que acepta el reto de decir hay que vivir esto de otra forma. Entonces, necesitamos verlo como el nacimiento de una nueva conciencia, no solamente que van a salir los militares, se va a caer la bolsa, eso puede pasar, no lo estamos negando, pero miremos el otro lado, porque si no nos quedamos en la astrología, y es la astrología, y en eso coincidimos los cuatro, es evolutiva.
El cielo no está diciendo ahí, perdónenme la expresión, se jodieron, ¿no? Nos está diciendo, hay un reto, evolucionen. El ser humano es hijo de la necesidad. Todo lo que el ser humano se ha inventado es producto de una necesidad, de una emergencia, de un emerger de la conciencia. Entonces apuntémosle, como lo hemos hecho en este ejercicio, a decir, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y ahora, cómo es el tema? ¿Qué Ahora, tenemos del pasado que nos es útil y qué hay que desaprender y decir, abrámonos a lo nuevo? No, por ejemplo, tenemos que abrir a la tecnología, inevitable. El que siga peleando con la tecnología, pues si se fregó. Eh, claro, pues fíjate que nos impuso este momento cuando empezó todo el confinamiento a quedarnos quietos, pero nos quedamos quietos físicamente en nuestra casa, pero nuestra mente no se quedó quieta. Yo creo que no, yo en ninguno de los otros años había estado tan activa astrológicamente y en cuestión de consultas de aprendizaje como lo he estado este año, ¿sí? O sea, fue un momento de pare, deténgase, analice y mire a ver, observe esos límites y mire a ver cómo los supera. Y eh, esos límites que hemos tenido que vivir por las cuarentenas nos están señalando el camino de la responsabilidad individual, algo que también puede estar aportando Saturno en este momento, el Saturno renacido, es cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Yo tengo la impresión, no sé si ustedes comparten esa percepción, de que la gente joven de este momento, no los de dentro de 20 años, tienden mucho a culpar de los problemas a alguien más, en lugar de aprender una lección básica de vida, y es que lo que hacemos y lo que dejamos de hacer tiene consecuencias. Y no podemos achacarle las consecuencias a un tercero. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos y también de lo que dejamos de hacer. Me parece que ese puede ser un aporte también importante de este nuevo Saturno, que le incluya en el pensum a los colegios esa filosofía básica de la responsabilidad individual. eh, hay un tema que a mí me parece interesante hablarlo y es de cómo estos son ciclos de planetas de larga data, es decir, Júpiter 12 años, Saturno 29 años, cuando hablamos de Plutón en Capricornio, pues 200, casi 300 años, y así cada uno. Son aspectos que se dan en todo un año. Por ejemplo, tuvimos Saturno, Júpiter y Saturno y Plutón, Saturno casi que todo el 2020, ¿sí? Pero solamente cuando un planeta personal individual, como la Luna, como Venus, como Marte, como el Sol, tocan esos puntos, se vuelve uno una antena receptora de eso colectivo, porque como son planetas lentos, son planetas que trabajan una energía colectiva. De la misma manera, cuando vemos esos tránsitos sobre nuestra carta particular, si esos puntos están siendo tocados por un ángulo, es decir, ascendente, medio cielo, 4 o 7, ¿sí? O por un planeta personal, nos volvemos agentes receptores de alguna forma, nos volvemos como los canales de interpretación que le va a dar lenguaje, forma, imagen, video, de alguna manera, a eso que está moviéndose colectivamente, pero ya a nivel individual, personal. Fijémonos, por ejemplo, si tenemos planetas en los primeros grados de Acuario, en los últimos de Capricornio, porque si tenemos planetas personales ahí, o en Cáncer, opuesto, o en Libra, o en Aries, Veo. si tenemos planetas ahí, estamos llamados a la acción de hacer algo contundente con nuestra forma de hacer la vida, con lo que hemos cultivado como seres individuales y que necesita en este momento que generemos alguna acción concreta con eso que está colectivo, que porque tenemos un planeta allí, es como si tuviéramos la antena receptora a eso y podemos darle lenguaje, comunicación, interacción. Exacto. Bueno, la idea también de esta charla es como abrir las posibilidades de que la gente pregunte,
qué dudas tienen, qué les podemos aportar en este momento también para enfrentar estos cambios, ¿sí? Teniendo en cuenta que enfrentar este cambio no es enfrentar el 21 de diciembre, porque el 21 de diciembre va a ser un día tal vez común y corriente, ¿sí? Sino es todas las consecuencias energéticas de conciencia que vienen después después de este año, no exactamente del 21 de diciembre. Bueno, de pregunta de Elizabeth, ¿esa conjunción será a partir sobre mi sol, que está al final de casa 2 y cerca de la 3? Es partir sobre mi sol. Yo tengo el sol a 0 grados de Acuario, 0 grados 49, 29. Y eso va a ser sobre mi sol. Ese sol está al final de la casa 2, ¿sí? Pero muy cerca de la cúspide de la 3. Y yo tengo a Mercurio en casa 3. Entonces, según ustedes, según su visión, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿O qué es lo que esa conjunción me está exigiendo a mí en este momento? Gracias. Interesante. Pues habría que ver, más allá de ser un proceso como no es astromancia, sino astrología, Sí. yo necesitaría saber un poco, pues, por ejemplo, a qué te dedicas o si eres... Astróloga. Ahorita soy astróloga. Yo empecé a estudiar astrología hace más de 40 años. Lo dejé para dedicarme a criar mi hijo. En ese entonces nadie me dijo que siendo astróloga yo me podía ganar la vida, porque si me lo hubiesen dicho, hoy en día estaría con ustedes dando conferencias, ¿ya? Pero Bueno, yo lo paré, lo dejé ahí y pues, hace 10 fíjate años que más o menos lo retomé. entonces, Ahorita vivo de la astrología, muy bien, ¿ya? lo Y por lo eso que es que no me pide, pierdo ninguna charla. lo que pide la conjunción Júpiter-Saturno es destronar a un viejo rey. Seguramente Ajá. si los últimos 20 años te has dedicado a la maternidad, entonces lo que está pidiendo en este instante es recupera la seguridad casa 2 de cómo sacas tu autoridad solar acuariana con una visión alternativa, con una visión disruptiva, con una visión diferente para generar unos nuevos hechos que te den un sustento y dándole participación a ese Júpiter allí, una fe, una esperanza de lo nuevo que viene. Uh-huh. Estás como empujando a la acción de ese sol que brille, que se Sí, y inicie. fíjate una cosa, mi Júpiter viene de casa 8 que está en conjunción a Urano, exaltado en Cáncer, el Júpiter. Y Saturno viene de la 12 que está en Escorpio. O sea, yo he tenido que sacar todo ese potencial interno, toda esa, bueno, desde niña tenía la facilidad de conectarme con seres que no están, pues, o sea, esa parte que uno conecta, pues, o sea, era inconsciente, ¿sí? Pero he tenido que valerme de esa parte también para mucho de lo que hago hoy en día. Entonces el viejo rey que se debe destronar es el viejo rey Saturno, Saturno Escorpio, que habla de Ajá. hay que bajarle a la paranoia social o a estarme protegiendo en muchos sentidos para empezar a fluir un poco más con mi propio Sí, valor interno. dejar los miedos, exactamente. Sí. Y entrar en lo que decía Martín, esto nos está indicando una forma de morir de alguna manera, para decirlo así, de morir a algo. ¿A qué tenemos que morir? No Viejo rey. necesariamente es a la muerte física, no es a abandonar mi cuerpo, ¿sí? Pero pues sí tenemos que cambiar, cerrar algunos ciclos y cambiar algunas actitudes y algunas creencias o transformarnos en alguna área de nuestra vida, ¿sí? Sí, sí, efectivamente es eso. Realmente es dejar los miedos y lanzarme. Gracias. A mí, bueno, las clientas que tengo me dicen, la única que no cree en ti eres tú, pero es que yo soy muy exigente. He Eso sido suele siempre. suceder. ¿Ah? Pero es Eso que suele fíjate, suceder, ¿no? fíjate que un poco lo que necesita el sol en Acuario dejar morir es la perfección de las cosas Ese y es mi aprender problema, a ser abrazar, perfeccionista. exacto, y empezar a aprender a abrazar el error humano, empezar a abrazar las equivocaciones, Exacto. porque lo perfecto es enemigo de lo bueno.
totalmente, totalmente. Sí. Bueno, pregunta Rosana, ¿cómo afecta a los que Gracias. tenemos en la carta natal una cuadratura entre Saturno y Júpiter? Saturno en la casa 11 y Júpiter en la casa 8. ¿Cómo afecta a los que tenemos en la carta natal una cuadratura entre Saturno y Júpiter? ¿Qué aspecto estaría haciendo esa conjunción a Saturno o a Júpiter? Si es que les está haciendo algún aspecto. Saturno en la casa 11 y Júpiter en la casa 8, pues, no sé, no me dice nada si no sé en qué signos están Saturno y Júpiter en tu nacimiento. ¿Cierto? Si hay un enlace en el momento del nacimiento de Júpiter y Saturno, es obvio que estos movimientos planetarios, cuando Júpiter y Saturno se encuentran, van a resonar con lo que hay en la carta, en la raíz. Pero para eso también es importante aclarar algo que mencionaba Juan Carlos. Eso tiene que quedar sobre algún planeta en la carta. Si no, es una información muy global. Es como cuando ocurre un eclipse. Ahora el domingo vamos a tener un eclipse, entonces, uy, no, terrible, no sé qué. ¿En dónde queda en la carta? ¿Sobre una posición puntual? O si no es una información, no es que no influya, sino que es una información más diluida, más colectiva. Si queda sobre un planeta específico, la cúspide de una casa, tiene significado, resuena. Si no, simplemente es una información. Una ubicación cualquiera. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de preguntas también se las devuelvo a la persona ¿y qué estás viviendo? Porque pienso que parte de esta conjunción Júpiter-Saturno, si el antiguo conocimiento es la astrología, por ejemplo, aplicado a eso, resignificándolo, es la tradición astrológica, y Júpiter son las nuevas formas y las nuevas necesidades de la humanidad. Uno de los patrones que necesitamos empezar a tumbar en la astrología es que el astrólogo lo sabe todo y es el adivino y es como Dios que está por ahí en una nube. Entonces, es devolverle a la persona, ¿y tú qué estás viviendo? ¿Tú qué estás sintiendo? Y para eso la carta nos sirve en tal área de la vida, como la compañera que acaba de expresar, que Juan y Patricia le responden, la compañera anterior, dice, y bueno, es que le tocó salirse del antiguo patrón. O sea, la respuesta está en nosotros. Y la astrología necesitamos cambiar un paradigma. En lugar de adivinar el futuro, no quiere decir que no podamos prever y entender. Es más bien darnos cuenta desde nosotros mismos cuál es la invitación que nos está haciendo nuestra alma a través de los sucesos que hay afuera. Y ese patrón hay que empoderarlo en la consulta, donde dice, es que tú tienes la respuesta. Tú la tienes. De pronto te puedo ayudar. Un orientador. Un orientador, pero yo no soy tu adivino. Y si yo no sé, pues averigua, como nos tocó aprender a nosotros, a todos. ¿Y qué tal cosa que está el maestro? Como le decía León Sánchez, que me dijo, saque la carta y le digo algo sobre su carta. No me cobró nada. Me dijo, el cobro es que usted saque su carta y además le enseña a otros. Saqué la carta, fue allá, me dijo 3, 4 cosas. Me dijo, ¿quieres saber más? Le dijo, claro. Dije, sí, claro que sí. Me dijo, ¿seguro? Sí, sí. Mira, ahí hay una biblioteca, le presto los libros que quieras, su carta y me trae una, ya sí hablamos. Y yo creo que ese modelo hay que implementarlo el astrólogo primero no se la sabe todas. Y necesitamos entender que la respuesta está en nosotros, porque cada carta natal es un universo, es la configuración de un instante del universo, y ese universo tiene orgánicamente las respuestas, y el facilitador, el consultor astrológico está ayudando a evocar esas respuestas. Bueno, es una opinión, ¿no? No quiero decir que las otras formas de hacer astrología no sean válidas, sino que personalmente pienso que necesitamos justamente Saturno-Júpiter, entenderlo con la astrología como una innovación, respetando la tradición, lo valioso de la astrología, pero quitándole un montón de miedos y de limitantes llego a la consulta astrológica y yo, Saturno, yo no sé y no voy a aprender. Entonces dígame usted qué tengo que hacer. Yo digo que tenemos que tener en cuenta tres cosas siempre que hacemos o enseñamos astrología. Y es una cosa que es la suerte, otra que es el destino y la otra que es el libre albedrío. Hay cosas que suceden por suerte. Yo me puedo ganar la lotería, pero eso es suerte, ¿sí? Pero ¿qué hago con esa lotería? Ese es mi libre albedrío.
Yo tengo un destino, yo sé para dónde voy, pero cómo voy a llegar, ese es mi libre albedrío, ¿sí? Y eso no me lo puede, eso lo puedo ver en las opciones que tengo en la carta astral, puedo ver hacia dónde puedo ir, hacia dónde me puedo dirigir, pero cómo me voy a dirigir, eso lo tengo que decidir yo. Eso no O aparece eso ahí. lo tiene que decidir el consultante. Yo no le puedo decir, es que usted le va a pasar esto, esto y esto y esto. No, hay estas opciones, pero ¿qué quiere hacer? Cuando la gente a mí me pregunta, quiero tener hijos, voy a tener hijos, yo le digo, ¿quiere tenerlos? ¿Me voy a casar? ¿Se quiere casar? Porque la decisión de casarse es suya, pero ¿cómo lo va a lograr? Ese es su libre albedrío, ¿sí? Ese es como Otra, el camino que tiene que recorrer para lograrlo. otra imagen que tal vez contribuya en algo a cuál debería ser el papel del astrólogo es la imagen del espejo. En realidad, el astrólogo, si está haciendo bien su trabajo, debería ser un espejo que le permite al consultante verse mejor a sí mismo, conocerse mejor en lo que refleja ese espejo que es el astrólogo, que de alguna manera lo guía a encontrar sus propias respuestas. En Ayudando realidad, a resignificar Exacto. momentos y a ver desde otra óptica, alguien que no te conoce, que te empieza a hablar de lo que tú conoces, es como me está dando otra óptica, otro ángulo, me Ok. ayuda a resignificar. Y realmente toma sentido en que yo soy el dueño de mi vida o la dueña de mi vida y tengo el poder. Exactamente ahí saco mi poder personal. Bueno, vamos a leer unas dos preguntas que tenemos y terminamos. Dice Luisa Lucho, dice, para mi esposo esta conjunción será en casa 6 y tocará a un grado de Marte. ¿Qué le Pues podemos decir a Luisa? yo pensaría que si le va a tocar a Marte, que es un Marte en Acuario, un Marte revolucionario, un Marte innovador, ¿sí? Lo que viene a hacer esto es como eh, lo mismo de que hablábamos con el Sol de la anterior pregunta, a bajarle un poco a la perfección de las cosas, a sacar más su energía dinámica de qué quiero y cómo lo logro, a dejar morir una antigua forma de hacer las cosas para darse la oportunidad de abrir una nueva expresión. Marte, ¿qué es? ¿Qué quiero y cómo lo logro? Esa es la expresión de Marte. Es el círculo con un falo directivo dirigido al infinito y más allá. ¿Sí? Y si Saturno le cae ahí, le está diciendo es como lo, lo, lo que antes querías ya está caduco. Necesitas generar un nuevo logro hacia dónde quieres apuntarle nuevamente. Y Júpiter con esperanza, con fe. Júpiter, Marte es una energía muy yang. ¿Cuántos son? ¿Qué hay que hacer? O sea, social, en ¿Con quién hay Acuario. que pelear? ¿Quién hay que pelear? pero ahí afortunadamente está Saturno que dice, no malgaste la energía. También. Sí, para ese tipo de respuesta también necesitamos en el diálogo contextualizar qué es Marte en la vida de esa persona en la casa 6, que es trabajo, salud, rutinas, la casa 6, y qué está pasando. O sea, no podemos responderlo sin conocer o contextualizar la realidad de la De persona, acuerdo. porque eso puede ser un Saturno sobre Marte diciendo, póngale normas a la forma en que está asimilando su energía física, su biología, póngase a hacer ejercicio, o está muy cargado, o disciplínese, o tiene un proyecto laboral y llegó la hora de enfocarlo con Júpiter. O sea, tiene 20 variantes que hay que Sí. ponerse a sentarse en la vida de la persona, decirle, a ver, ¿qué es lo que usted está viendo con esto? Para poder entender qué está pasando, porque eso no es que le va a pasar. A veces hemos asumido la astrología es tal planeta con tal cosa, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le está pasando? Porque lo que viene el cosmos no es el que te va a imponer un criterio. Los astrólogos hindúes dicen, porque ellos tienen algunos métodos de trabajo con las joyas, tú Patricia que trabajas el tema de las joyas, no es Saturno allá que te está De las fregando. gemas, de las Las gemas. gemas, sí. En la astrología hindú utilizan joyas y algunas cosas, y eso es muy valioso, o igual los talismanes que desarrollaron los alquimistas, que hacían ciertos trazos y a una hora específica con ciertos metales en tal día.
Eso lo que nos está indicando es, el tema es no tanto en el cosmos, sino cómo estoy sintonizado con esas partes de mi conciencia. Y Mario tocó un punto muy clave, porque es que realmente cuando levantamos la carta natal, lo que estamos viendo es en el cosmos un espejo de cómo soy yo, de cómo es un espejo donde me puedo referenciar. Y hay una parte y una realidad, yo me veo aquí de frente, pero yo no me veo la espalda. Entonces muchas cosas que están ocurriendo, yo digo, pero ¿por qué me están pasando? Y dice, porque no se había dado cuenta. Simplemente estaba ahí y no la estabas viendo y ahora estás viendo, salió a la superficie. Entonces es más bien cómo estoy yo empleando ese Marte, en este caso, qué es Marte en la vida de esta persona, en el área del trabajo, en el área de la salud. La casa 6 también es por las casas derivadas, la casa 12 con el que me relaciono, la pareja o los socios. ¿Qué está pasando ahí? Que llegó Júpiter y Saturno a sacarlo a la luz y a darle una dirección. Si es un tema de salud, claramente está diciendo organice la energía biológica, porque Marte es energía vital, es la vida, como el Sol. O si es el trabajo, dice hay que organizar el trabajo o hay que empoderar o hay una serie de proyectos. Entonces eso necesitamos hablarlo con la persona, porque si está hablando de que Marte está ahí, pues tenemos a Urano que ya hizo una cuadratura en Tauro, ya le hizo cuadratura hace unos días. Entonces hay que contextualizarlo, ¿no? Claro, todo esto es aquí a grosso modo, ¿no? Hablando. Bueno, hay otra pregunta de Yair Belandia. Dice, buenas noches, el próximo año se va a presentar la cuadratura de Saturno con Urano en Tauro, lo cual indica que vamos a vivir el arquetipo del nacimiento de la diosa Venus. ¿Cómo creen que se va a dar ese nacimiento de Venus en la humanidad o en este comienzo de era? ¿Qué representaría? El arquetipo de la diosa Venus. Claro, por la castración de Saturno, lo que entiendo es que, claro, él está hablando de esa cuadratura, pues entonces habla de la castración de Urano. El nacimiento de Venus como origen de la castración. Ese nacimiento es bien bonito porque a nivel mitológico lo que hablan los griegos y los romanos es que nace la edad de oro, porque la castración de Urano es focalizo. Me entrego hacia una acción, no termino generando miles de oportunidades y devolviendo los hijos, sino que ya Saturno castra Urano y de los genitales. ¿Aló? Juan se nos congeló, se nos quedó en Saturno. Se nos quedó en castrar a Urano. Sí, te congelaste. No te oímos, Juan, no te oímos. Juan. No te estamos oyendo, Juan. Me castró Saturno. Te pusieron el tapabocas. El bozal. Creo que Mario también se salió. No, ya está aquí. Lo que pasa es que Mario también tiene el micrófono cerrado. Estás en silencio, Mario. Hay que activar el micrófono. Yo pensaría que esa castración de Saturno que hace Urano y ese nacimiento de Venus con Urano en Tauro viene a ser como unos procesos de innovación, de cambio, de reestructuración, de merecimiento. Es como si se le diera énfasis a ese Urano en Tauro de yo merezco pelear por lo que necesito, por lo que quiero, por lo que me hace feliz. Yo pensaría que estos son momentos de todo ese tránsito que está tocando Venus en cada planeta y en cada cosa. Hay que ponerle atención a esa Venus y hay que sintonizarnos con esa energía de Venus porque es la que nos permite sacar esa revolución de Urano. Para mí estos años de Urano en Tauro son un bello momento de romper unas estructuras y conectarnos más con nuestra Afrodita personal, que quiero, que me gusta, que me hace feliz, cómo lo valoro. Sí, de los dos planetas. También pensaría yo que tiene que ver con darse la oportunidad de tener nuevos inicios, ¿no? Nuevos inicios en las relaciones, en la creatividad, en crear nuevos proyectos, en crear. Pues porque en que las relaciones no son solo la estructura de matrimonio o de que solamente si vivimos juntos es una relación. Una Venus ahí en Urano y todo habla de que las relaciones tienen que tener mente abierta. Sí. O sea que más en este momento, las relaciones son
en este momento tienen una estructura completamente diferente. Entonces, es crear nuevos estilos de relaciones también, ¿no? De los dos planetas hay que tener en cuenta el nivel de fuerza y el nivel del cual actúan. Urano es un planeta transpersonal y está en Tauro, rompiendo viejos esquemas, pero no los ha terminado de romper. Y Saturno es un planeta más de una jerarquía más. De hecho, Urano actúa para cambiar a quién, a Saturno, que es lo que conocemos, lo conocido. Y Saturno está en Acuario, donde tiene una fuerza adicional. Es decir, yo lo veo con cierta prudencia. Se van a presentar propuestas, pero no es que ya nació Venus, no es que ya todo cambió. Es más, vamos a tener, porque esto es una cuadratura que viene cerrando el ciclo. Saturno va a coger unos años adelante y va a hacer conjunción a Urano. Es una cuadratura que va decreciendo. Entonces se va a agudizar la sensación de malestar para tomar conciencia de las soluciones. Y también vamos a tener que lidiar con las consecuencias de lo que viene de atrás para poder avanzar hacia Urano. Entonces, esto nos habla como cuando hay un embarazo. Espere 9 meses, pero no son 9 meses pasivos. Empiece a desarrollar, a crear las condiciones para generar el cambio, el puente, más que, porque aquí tenemos en este momento la necesidad de entender que sí estamos en una transición, que no vamos a volver atrás, pero que todavía tampoco lo nuevo ha arrancado completamente. Estamos todavía en esa interfaz entre lo nuevo por venir y lo antiguo por soltar. Entonces, parte de ese proceso, para que se dé el nacimiento de Venus, necesitamos encontrar Venus es bienestar. ¿Qué soluciones, teniendo en cuenta lo que venimos arrastrando, qué necesidades de cambios nos garantizan paulatinamente, porque ahí está Saturno en Acuario que nos dice esto se toma tiempo también, nos van generando bienestar? No va a ser un golpe radical que dice ya esto cambió, sino una transición modulada, porque si no también la frustración nos puede golpear esperando una salida rápida. La misma cuarentena nos está diciendo, nos empezaron de 15 en 15 días hablamos. No, estos son 15 días, esto es una prueba, la prueba ya lleva 9 meses. Entonces, esto nos está diciendo algo que nos enseña Saturno, y los planetas en sí son maestros que nos dicen, Saturno, necesitas aprender paciencia, constancia, método, disciplina, enfoque. Y Urano que nos dice, innovar, crear, salirse del marco convencional, salirse de lo establecido, pero no por salirnos de lo establecido ya encontramos la solución. Urano, Neptuno y Plutón tienen una característica, no te ofrecen ninguna seguridad. Eso hay que aceptarlo. Y si estamos frente a lo desconocido y necesitamos tiempo, necesitamos Saturno para saber cómo es que lo desconocido poco a poco, como cuando te regalan un celular y eso cómo funciona, a ver, ¿cómo es? Pues experiméntelo. Ah, es que le dice así, sí. Borré el programa. ¿Y ahora qué hago? Pues llame al técnico y recompóngalo y aprenda. Eso nos hablan los planetas transpersonales, nos dicen, necesitas tiempo y confianza y abrir la conciencia a lo nuevo, al aprendizaje. Hay que cambiar paradigmas, porque no va a ocurrir como que porque ocurre una conjunción, como decía Patricia, entonces llegó el 21 y ya, todo resuelto. No, estamos hablando de un proceso que se está dando, de un portal, por decirlo de alguna manera. Esa configuración entre Urano y entre Plutón y Urano tiene otra característica importante, y es que Saturno está aplicando hacia la conjunción con Urano. Y ese va a ser un proceso en donde las diferencias entre los dos se van a sentir con mucha más fuerza que en este momento en que todavía están a cierta distancia. Sí. De manera que tenemos unos 20 años para irnos preparando para una batalla que se va a dar entre esos dos personajes. Bueno, tenemos una última pregunta y cerramos, porque podemos seguir hablando toda la noche, ¿no? Nosotros, los astrólogos, somos así, no tenemos límites. Nos saltamos a Saturno.
Dice, hola, en mi caso tengo Saturno en Capricornio, escribe Diana González, en la casa 3 y Júpiter en Cáncer en la casa 8. O sea, que Capricornio, o sea, todo este paquete, este convito que tuvimos todo el año le estuvo haciendo oposición a su Júpiter durante el año, ¿no? No, Entonces, y además en pleno retorno de Saturno, o sea, ella nace con Júpiter y Saturno opuestos, ¿sí? Que digamos están en la pugna, este par de titanes, ¿no? Y con esta conjunción, con este retorno, es una invitación a la adultez, sin duda, como a entrar en un nuevo ciclo de vida. exacto. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les recordamos que esta grabación queda en YouTube, en el canal. También Martín y Juan Carlos la van a compartir. Esperamos que volverlos a tener. Es muy agradable hablar con ustedes. Gracias, Mario. Gracias, Juan Carlos. Y gracias, Martín. Nos vemos pronto. Gracias a todos Gracias, ustedes. Patricia. Gracias, Patricia. Un abrazo. Un abrazo. Abrazos. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Luisa. Chao, chao. Chao.